Todos nuestros órganos son una extensión, pues, de diversos aparatos tecnológicos. Un ejemplo de ello es que nuestro cerebro puede ser la extensión de la Internet y que llega el momento en que perdemos la conciencia de eso porque forma parte de nuestro día a día y la praxis en la política, reitero, se ha vuelto insensible. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a esa conducta hay una brecha cada vez mayor entre la clase política y la ciudadanía. Solo pónganse a analizar lo que pasa en los entornos de cada uno. Aquí tenemos muchas personas, muchos de ustedes que son de diferentes países. Analicen el entorno más cercano de su alcalde, de su asambleísta, de su regidor en el caso de México, qué es lo que están haciendo. La ciudadanía está pensando cada vez más que ellos están totalmente ajenos a los problemas que tenemos del día a día, a los problemas de nuestro metro cuadrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues en el caso de los que estamos aquí, de quienes ya forman parte del gobierno, hacer una reflexión y voltear a ver todo lo que estamos haciendo mal, replantearnos estas conductas y trazar nuevas metas y nuevos rumbos para que podamos acercarnos a la gente. ¿Por qué la ciudadanía repele a la política? Porque no sabe cómo funciona el cerebro. Esta política no está sabiendo entender que nuestro cerebro funciona con esta dicotomía entre la razón y la emoción, porque solo pensamos lo que sentimos y solo sentimos lo que percibimos. Lo que tenemos que buscar es sí generar emociones, pero que sean emociones positivas a través de las cuales las personas nos puedan recordar, nos puedan tener presentes, es decir, que nos tengan en sus corazones. Bueno, a partir de ahora yo les invito a que generemos un verdadero diálogo para construir relaciones en la red. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a poder sobresalir a ese océano de publicaciones en donde cada vez hay más personas interactuando, cada vez hay más plataformas por medio de las cuales nos podemos comunicar? Entonces, imagínense todas estas posibilidades y todos estos medios en los cuales tenemos que competir. Así que eso hace que sea muchísimo más difícil que podamos comunicarnos y que podamos tener éxito. Pero tener o no tener éxito también es un poco relativo, porque debemos recordar que lo que nos interesa es generar comunidades. ¿Y cómo vamos a generar esas comunidades? Identificando a nuestras audiencias y a nuestros nichos. Entonces, tenemos que aprender a cautivar con contenidos que a la gente, a quienes nos siguen, les guste. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, yo les tengo aquí 5 claves para poder lograrlo. Así que si están listos, vamos a comenzar con ellos. La clave número 1 es ser estratégico. Entonces, nuestra primera clave es ser estratégico. ¿Y cómo podemos ser estratégicos? Pues a través de los datos y a través de la información, que es lo que tenemos que plantear primero, es lo que tenemos que investigar primero para saber el cómo, cuándo, dónde y por qué. Nuestra segunda clave es el ser disruptivo, es decir, romper con lo establecido. Eso significa ser disruptivo. Y estoy segura que en los últimos meses han escuchado mucho esta palabra, disruptivo, y que este término también se ha confundido muchísimo, pero ¿hasta dónde podemos ser disruptivos? ¿Hasta dónde se puede romper con lo establecido? Porque hay una delgada línea que se puede traspasar y nos puede provocar que hagamos cosas indebidas. La segunda clave se trata de ser disruptivo, pero de hacerlo de una manera correcta, en el estricto sentido de la palabra, disrumpir, pero sin llegar a los excesos, sin caer en cosas que, bueno, incluso yo le puedo llamar o utilizar la palabra ridícula. Y la tercera clave, ser un cuentacuentos transmedia. Ustedes me preguntarán, ¿qué significa ser cuentacuentos transmedia? Yo le denomino así porque hablamos mucho de storytelling, de contar historias. Efectivamente, nos encanta contar historias y en nuestros países de Latinoamérica muchísimo más. Que tenemos que tratar
de que lo que estemos comunicando ahí esté diseñado para el consumo de quien está detrás de esa pantalla en ese medio. No es igual. Recuerden que nos da posibilidades distintas, horarios distintos de consumo, perdón. Los hábitos de consumo son totalmente distintos en ellos y los horarios en los que se está conectando las audiencias y la comunidad que tenemos ahí también es diferente. Me preguntaban igual que, por ejemplo, si voy a hacer una publicación, que si la tengo que hacer al mismo tiempo en todas las redes. Y yo les contestaba, a ver, por ejemplo, si estás en Twitter, evidentemente se trata de un medio de inmediatez. Entonces, si estás en una actividad en donde vas a inaugurar una obra, puedes ir contando a través de los tweets lo que está ocurriendo, acompañado quizá de fotos, quizá de algunos videos muy cortos en donde haya un mensaje corto de la autoridad que lo está haciendo o de alguna persona que quiere dar un mensaje importante, lo puedes hacer de manera inmediata. Para Facebook te puedes esperar un poquito más de tiempo a que tengas mejores fotos, a que puedas redactar un mensaje que resuma todo lo que aconteció en esa actividad. Y para Instagram, bueno, en las historias sí, lo puedes hacer en el momento, pero incluso para Instagram puedes esperarte hasta, no sé, la tarde, que es una muy buena hora, o al mediodía, en fin, hay que revisar eso porque el tema de las horas también es polémica y bueno, hay un debate en torno a eso, que cuáles son las mejores horas, hay diferentes formas de saber cuál es la mejor hora para publicar y por qué, pero puedes esperar un poco más a que tengas una imagen de verdad muy emotiva o que sea una imagen que visualmente te diga mucho, un video en el que también puedes hacer quizá un resumen pero que genere muchas emociones. Hay una máxima del 80-20 que aplica para muchísimas cosas. En el caso de los medios digitales es de la misma manera. De acuerdo al público al que se quieran dirigir, al nicho que hayan identificado, de acuerdo a sus metas y objetivos, determinen cuál es ese medio al que le van a dedicar el 80% de sus esfuerzos y el 20 pues lo reparten entre los otros. Puede variar, alguien puede tener una necesidad muy distinta que a lo mejor necesite dedicarle ese 80 a Twitter, a lo mejor hay otras personas o hay instituciones que necesitan dedicarle el 80 a Facebook y quizás haya otros que lo necesiten en Instagram, de acuerdo a las necesidades, a las metas, a los objetivos y a lo que quieran lograr, a esos propósitos que al inicio del diseño de su plan de acción digital van a escribir. Se tiene que escribir, que si no se escribe, pues no sirve de nada y que si no se mide tampoco. Bueno, entonces definan y determinen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden hacer muchísimo mejores productos o diseñar los mensajes para un medio en función de eso. Y hay algunos que quizás sí puedan repetir en los otros medios. En fin, esto tiene mucho que ver con lo que estratégicamente se diseña desde un principio. ¿Cómo ser transmedia? Seguramente también ese es un término que han estado escuchando en los últimos años. Por ejemplo, lo que le llamo yo es ir saltando de un medio a otro, es ir llevando nuestras audiencias de un medio a otro, es irlos invitando a través de activaciones o llamados a la acción que son fundamentales entonces, en todas nuestras estrategias de comunicación, ir generando este tipo de contenidos. Y nuestra cuarta clave, el ser memorable. ¿Cómo podemos ser memorables? ¿Cómo podemos lograr llegar al corazón de las personas? ¿Cómo podemos hacer que nuestros mensajes estén impactando y permeando en todas esas personas o en todo ese nicho, ese segmento que decidimos que va a ser el que nos interesa para nuestras metas y nuestros objetivos? Hay algo básico que es hablar con el corazón desde el corazón. ¿Y cómo es posible esto? Contando experiencias, contando historias de vida, siendo genuinos, siendo auténticos. Se habla mucho y se menciona mucho la palabra auténtico. Hace un rato comentábamos
que la comunicación se ha perdido, esta brecha entre la política y la ciudadanía ha crecido muchísimo más porque la gente siente cada vez más alejados a la clase política y a los políticos porque muchas veces solo pareciera que se quieren mostrar a ellos mismos y que no están pensando en los problemas del metro cuadrado de las personas. Hay que pensar de manera más personalizada en los temas que tienen cada una de esas personas, en sus entornos, en mi país, qué está pasando en mi estado. En fin, la comunicación tiene que ser cada vez más personalizada para poder llegar a cada una de las personas y cada una de quienes conforman pues esa comunidad y ese segmento al cual quiero llegar. Y la quinta clave, ser digital. ¿De qué se trata ser digital? Bueno, simplemente de ser sencillo, emotivo y relevante. Es decir, de esta manera vamos a resumir todos estos 5 puntos de los cuales hablamos, porque en la comunicación, para que pueda llegar, para que pueda emocionar, para que pueda cautivar, tenemos que utilizar estas claves y estas herramientas con un lenguaje sencillo, que genere emociones y que sea relevante. Lo vamos a lograr en la medida en que sepamos aplicar cómo hacer de una historia algo que nos pueda conectar con las personas. Cómo comunicar para hacer sentir a la gente, para que al pensarnos nos recuerden con emociones, con aquello que les provocamos simplemente con comunicarnos, no solo con hablar, porque debemos considerar que en la manera en que nos comuniquemos tiene que haber, sí, esa carga emocional, pero también tiene que existir una base de información o de datos. Háblame y te escucharé, házmelo sentir y nunca lo olvidaré. Y casi para concluir esta fase, hay algo que desde hace algunos meses vengo poniendo de ejemplo y que es esto justamente, que los posts son como la música. ¿Qué significa esto? Ustedes piensen cada vez que van a hacer un post o que van a publicar algo en cualquier medio, piensen cómo quieren ser vistos o qué emociones quieren generar, qué quieren dejar a través de esa comunicación. Pueden haber posts alegres, posts memorables, posts tristes o posts que de verdad, tú dices, publicaste eso, eso fue lo que hiciste. Quiero que ustedes cada vez que piensen en cómo van a hacer una comunicación, imaginen que tienen que generar en todas las personas emociones y que esas emociones sean definitivamente positivas.